Hoy, un día como hoy, nació en 1937 José Francisco Peña Gómez en un trozo de loma de Mao. El año pasado yo asistí con los que invitaron a hacer ese paseo por donde había nacido Peña Gómez, y esta vez también se organizó una visita e incluso dos grupos, el que Fausto Catalino, que es Convergencia creo que se llama, y el de la Fundación de Maximiliano Gómez el Moreno, organizaron un evento que estuvo con una presencia, dicen que impresionante. Los que me han comunicado que vinieron con mucha alegría, fue un acto a tono con el respeto que en el fondo al sector popular tiene Peña Gómez. Las jóvenes generaciones de hoy, Peña Gómez murió en el 98, ya hace 25 años, como quien no quiere la cosa. Las jóvenes generaciones de hoy, los que tienen 30 y 35, no conocieron a Peña Gómez. Yo fui su amigo desde 1961, cuando en el acto de andar en campaña promoviendo la creación del PRD en función de que había regresado Ángel Miolán y que luego vendría el profesor Juan Bosch, él anduvo con José del Carmen Ramírez, todo el país, acompañado de otros dirigentes, haciendo actos de pequeña presentación y creando comité. En Salcedo, cuando él fue, yo fui a acompañarlo al parque porque al día siguiente teníamos nosotros un acto del 14 de junio, donde iba a hablar Manolo Tavares. Yo estaba entre los oradores y por lo tanto me encontré con él en el parque. Y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos y fuimos evidentemente una alianza a lo largo de la historia que yo no puedo pasar por alto hoy. Peña Gómez es la representación en el país de la humildad más clara en la política. Cuando Juan Bosch vino aquí, existía un proceso de definición de los campos y de las tendencias, con el 14 usando su heroísmo y su pasado como un fundamento, explotando sobre todo la fuerza de sus mártires de las hermanas Mirabal, con la Unión Cívica, que era la aristocracia del país en ese tiempo. Y existía también el movimiento popular dominicano que había venido estando Trujillo vivo, y estaban aquí después de su muerte. Entonces, Juan Bosch llegó aquí con un discurso que no teníamos ninguno de las fuerzas locales. No una fuerza contra el trujillismo en general, sino como si fuese una intención evadirlo, dirigido a un problema de concientización. Fue importante un discurso donde él, hablándole a este país, habló de los tutumpotes como una categoría que eran los responsables sociales y políticos del país. Y habló de los hijos de Machepa, que eran los infelices. Y él creó una corriente que, sin crearle confrontación con la herencia del trujillismo, le abrió al país un espacio de la orientación. Y yo recuerdo a Peña Gómez contándome a mí cómo él fue por primera vez al PRD a inscribirse, dando todos los datos suyos, profesor, abogado, escritor, decía él, y entonces planteando su interés de integrarse. Y hay que saber que el PRD encontró en Peña Gómez el instrumento popular más auténtico para crecer en medio de un discurso presidencial que estaba presentando dos polos de la sociedad: los tutumpotes y los hijos de Machepa. Y él era el clásico hijo de Machepa. Él fue un auténtico procedente de lo popular que no sacó beneficio de su función política, que a mí me consta que no fue nunca un mediador que se aprovechaba de su papel para acumular dinero,
que tenía efectivamente una preocupación social de cambio, y por eso estuvo en la Internacional Socialista y estaba abierto a las relaciones con todos los países. Creo que en la República Dominicana no ha habido a nivel popular ningún candidato, ningún dirigente que haya tenido una procedencia tan humilde que ni apellido tenía Peña Gómez, porque su apellido fue el de la gente que en este país, cuando sus padres tuvieron que salir huyendo de la matanza trujillista porque eran haitianos, lo asimilaron y le dieron su nombre. Es decir, un negro que no tenía ni siquiera nombre propio y que tuvo, sin embargo, la integridad de dedicarse a propiciar la representación de los jodidos de este país. Independientemente de todas sus funciones o lo que la gente pueda decir, yo lo conocí en esa época de la fundación, pero también puedo decirlo en la Guerra de Abril. Fue un auténtico promotor, fue el que hizo público el sábado 24 de abril la acción de que un grupo de militares en el campamento del kilómetro 25 se habían levantado contra el gobierno, que era un gobierno golpista el que teníamos nosotros en ese momento, que era el gobierno que había tumbado a Juan Bosch, que había desconocido la primera manifestación popular en elecciones con un gobierno elegido democráticamente. Y Peña Gómez fue el que ese sábado, teniendo de fondo a la Marsellesa, el himno francés, anunció al país que se iniciaba un levantamiento para salir de un gobierno de golpe y para plantear el regreso al poder del presidente que el pueblo se había dado. Lo recuerdo ese 24 de abril. Era de hecho un hombre vinculado efectivamente a todos los mejores intereses dominicanos. Fue internacionalmente muy reconocido, con amigos en todas las áreas del mundo, y además, como he dicho, un humilde que no se benefició de la política, que no negoció, que sigue siendo un modelo de referencia. Y yo quiero aprovechar este recordatorio para ratificar mi amistad con este caballero, y además de caballero, combatiente, porque fue él el que anunció la insurrección de abril y se integró a ese campamento con todos nosotros en todos los sentidos, y siempre respondió por los mejores intereses del país. Sea pues este recordatorio, este día, un día que permita que las jóvenes generaciones se interesen por saber quién fue ese hombre, porque traten de buscar la razón de su acción, porque en su partido, que fue el Revolucionario Dominicano, él era el hombre de la unidad y de todas las alianzas populares. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.